Muchas gracias, presidenta. Presidente, primero que nada, quisiera que se registrara mi participación a cautela, a razón de que hay más de 50 suspensiones alrededor de este procedimiento que además se encuentra subyúdice porque pues, está en análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues seguramente que el accesorio que es esto correrá la suerte del principal, razón por la cual pido que se ponga por escrito en nuestra acta de esta sesión. La reforma constitucional que deriva en estas reformas secundarias tiene antinomias. En la propia reforma se contraviene. Se los dijo el día que aprobamos y no nos quisieron escuchar. Hoy día ya manifiesta el coordinador de los diputados en la Cámara de Diputados que van a meter a unas reformas para corregir estas antinomias. Luego entonces no veo por qué la mortificación de que la Corte revise si hay inconstitucionalidades dentro de la Constitución, marcadas como antinomias, porque contravienen propios artículos. No es la primera vez que la Corte ha revisado una reforma constitucional. Quiero traer a referencia la revisión que se hizo del artículo 19 constitucional cuando ampliamos el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Y la Corte acotó el uso de la prisión preventiva oficiosa. El juez hoy día tiene que, bajo ciertos lineamientos que la propia Corte dio en sentencia, establecer por qué usa el catálogo, cómo lo usa y en qué casos lo va a utilizar. No es de un uso indiscriminado como está en la Constitución en el artículo 19. Claro que es caso distinto porque en esta ocasión se está utilizando una figura nueva que está en una ley secundaria y que es la primera vez que se utiliza. Por eso es el tema también de la polémica que causa, pero se están presentando otras controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Habrá que estar pendiente de lo que resuelva la Corte, porque finalmente ya todos nos sentimos juristas, jurisconsultos. Bueno, me parece importante respetar el trabajo del otro poder y esperar ver cuál es su determinación. Además de la litis que está envuelta alrededor de la Corte, huelga decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado a sesión pública en próximos días justo para analizar esta reforma judicial. Yo les advertía también cuando se aprobó la reforma constitucional que hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no contra México particularmente, pero sí contra reformas muy parecidas a esta que se aprobó contra el Estado de Ecuador, contra el Estado de Perú y contra el Estado de Venezuela. En ese sentido, recordemos que por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las sentencias de la Corte que sean sobre del Estado mexicano son vinculantes y las que no sean sobre del Estado mexicano son orientadoras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando nosotros legislemos debíamos de hacerlo en sentido en el que la Corte ha dictado otras sentencias. ¿Qué hicimos nosotros? Exactamente lo contrario. Entonces, seguramente que habrá una manifestación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no muy a favor de esta reforma, y lo quiero poner sobre la mesa, porque ¿qué vamos a hacer entonces? ¿O qué va a hacer esta mayoría? ¿Desacreditar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y aquí previendo qué vamos a hacer, porque ya estamos incluso poniéndonos en conflicto con organismos internacionales de ser así. Hay que hacer también una reflexión profunda de diferenciación entre el poder constituyente y el poder reformador. El poder constituyente que estableció esta forma de gobierno que tenemos, que es la República, y que hizo una diferenciación de por qué razón, y esto lo dice el constituyente en las exposiciones de motivos que hablan justamente de la forma de selección de los ministros. ¿Por qué se elige a un diputado? ¿Por qué se elige a un senador? ¿Por qué se elige a un alcalde? Y no se elige a un juez. Porque la tarea del juez es diametralmente distinta. Nosotros representamos ciudadanos, en el caso de los diputados, en el caso de los senadores, representamos intereses de las entidades federativas, pero el juez no representa a nadie. El juez representa a la ley y la ley no necesariamente en su aplicación es popular. La ley tiene que aplicarse de manera rígida y estricta. Pensemos en juzgadores que tienen que quedar bien con un electorado. No debiera de ser así. El
El juez tiene que vendarse los ojos para impartir justicia. Entonces, es muy importante que entendamos esta diferenciación que hizo el poder constituyente de un supuesto poder reformador que ustedes tienen, porque recordemos, en las urnas a ustedes no se les dieron 86 senadoras y senadores para modificar la Constitución. Tal vez se sientan muy orgullosos, orgullosas de que compraron, doblegaron, secuestraron, invitaron, convocaron, haya sido como haya sido. Se llevaron unos senadores, pero no se los dio el pueblo. Es decir, no tienen el poder reformador, no tienen la legitimidad. No sé luego por qué dicen que tienen autoridad moral cuando ocurren este tipo de cosas que deberían de avergonzarles, en vez de hacerles sentir orgullosos. Por eso es que me parece que cuando nos hablamos entre pares, debiéramos de escucharnos, porque a veces pareciera que nos queremos regañar unos a otros, cuando es bien válido pensar distinto en una asamblea. Me parece que es enriquecedor, que si nos hubiéramos escuchado hubiera salido una mejor reforma. Miren, en estas leyes secundarias que están presentando también vienen antinomias y inconstitucionalidades. Se cambia el procedimiento respecto de la tómbola y del Consejo Electivo, de cómo venía en la Constitución a cómo viene en la ley. Digo, no es mi afán corregirles, porque si no estoy de acuerdo con el fondo, pues no voy a entrarle a la forma, porque ¿qué sentido tiene? Reservarles artículos, quererles corregir. No puedo entrar a eso, pero revisándola, si ustedes la revisan, en algún segundo momento, además de corregir la constitucional, van a tener que corregir esta, porque tiene antinomias, porque tiene inconstitucionalidades y porque esta, a ver, esta sí no me van a decir que no. Es una reforma electoral. Los partidos políticos tienen todo el derecho de presentar acción de inconstitucionalidad. 105 fracción segunda de la Constitución. Esta es una reforma constitucional, es una reforma electoral. Entonces, los partidos seguramente también se defenderán porque causa, además, una desventaja competitiva cuando sea una elección concurrente. Imagínense ustedes, ahí van los partidos con sus candidatos a legisladores en un distrito en donde están además los distritos judiciales, en donde están las propuestas de la presidenta, donde te dan una boleta en donde dicen estos son los candidatos de la presidenta y por acá en una boleta están la de los partidos. Claro que crea una inequidad en la contienda. Entonces, pues sí, hay muchas cosas que en un segundo momento se tendrán que ver, que tendremos que buscar los mecanismos de defensa. Es triste, pues, que celebren que las minorías en este país ya no tienen mecanismos de defensa. Es triste que lo celebren porque finalmente ustedes vienen de ser una minoría que creció gracias a las reglas establecidas democráticas que hoy día tenemos. No me extiendo más, Presidenta, le agradezco la tolerancia. No,